Hey, ¿qué tal, coders? En este video vamos a crear todas las interfaces de nuestro sistema, pero antes vamos a crear un layout general que nos permita cambiar solamente la parte que está en el centro. Si yo doy clic en empezar, solamente cambia esta parte y lo demás se mantiene. Si voy a la interfaz final, de igual manera. Entonces vamos a desarrollar la interfaz principal. Luego vamos a desarrollar la interfaz de la pregunta. Posteriormente vamos a diseñar la interfaz del resultado final, del puntaje final. Y por último vamos a desarrollar la interfaz de agregar una pregunta. Además, en la descripción del vídeo voy a dejar el link de descarga del código de este video. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar nuestro layout usando Bootstrap en su versión 4.5. Vamos a Get Started, vamos a copiar el template, copiamos este template, vamos a crear un archivo en la carpeta Views, vamos a crear un archivo que se llame el layout de nuestro examen, de nuestro sistema. Se va a llamar layout.quiz.php. Copiamos el código y para no hacer tan largo el video voy a mostrarles el código del layout. Muy bien, aquí solamente he modificado el título de la página de nuestro layout, sistema de exámenes en línea. Luego he creado un header, una etiqueta main y una etiqueta footer. En la etiqueta header he creado un container y dentro del container he creado una etiqueta h1, un margin top de 4 para que no esté muy pegado. Luego he creado una etiqueta container dentro de la etiqueta main y aquí es donde va a cambiar de forma dinámica y lo demás se va a mantener. Es decir, el header y el footer se va a mantener siempre con el mismo código y aquí es donde vamos a cambiar el código para las demás interfaces de nuestro sistema. Entonces aquí tengo un footer usando las clases de Bootstrap, Text Center, Container, los archivos de Bootstrap y aquí vamos a cargar una subpista que lo vamos a programar en nuestro controlador. Aquí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar quiz.php. Vamos a crear el controlador quiz. Entonces el nombre de nuestro controlador va a ser quiz y el método de acción es index. Es decir que aquí es donde vamos a cargar nuestra vista principal, es decir, nuestra subvista, que se va a llamar, vamos a crear una variable en nuestro array data, se va a llamar subview y va a ser igual a, el nombre de la subvista va a ser index y vamos a aplicar un load view. Le pasamos nuestra variable quiz layout, vamos a pasarle esta variable data de tal manera que en la vista en nuestro layout principal vamos a cargar la subvista usando coordinator pasándole la variable subview que hemos declarado en el controlador. Ahora vamos a crear la subvista index.php dentro de la carpeta views.php, es el nombre de nuestra subvista. Vamos a copiar este código. Esto lo vamos a hacer dinámico más adelante, entonces vamos a poner por ejemplo 5 y aquí vamos a poner que sea 1 minuto por pregunta. Le estoy enviando un array a mi layout principal quiz layout donde va a cargar una subpista llamada index y luego en el controlador va a cargar esa subvista usando la variable subview. Entonces me dirijo acá al controlador quiz y se dan cuenta que tenemos un error porque nosotros estamos llamando en el index, estamos usando un helper de coordinator para que me redireccione al controlador quiz, el método question y un parámetro de entrada. Entonces necesitamos autocargar ese helper
URL. Una vez cargado ese helper, ya ha desaparecido el error porque estamos usando ese helper. Entonces, como ya lo hemos cargado, ya se desaparece el error. Ahora yo quiero que este quiz no se muestre, es decir, cada vez que yo entre a este URL ya no me muestre esta interfaz, sino yo quiero que me muestre de frente esta interfaz. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que ir a la carpeta config, tengo que abrir el archivo root, y aquí el controlador por defecto que va a cargar por defecto es welcome. Yo quiero que cargue el controlador quiz que acabamos de crear. Entonces, cada vez que yo entre a la URL principal, se dan cuenta que ya no aparece esa pantalla de bienvenida, ya aparece el controlador que hemos creado, nuestro layout principal y la subvista index. Entonces, cuando yo haga clic en empezar, necesito crear esta vista, la vista de la pregunta. Entonces vamos a nuestro controlador quiz y vamos a crear un método que se va a llamar question. En este método question es casi lo mismo, simplemente vamos a copiar este código y vamos a crear una vista, una subvista que se llame question, y se lo vamos a pasar al layout principal. Entonces tendríamos que crear una subvista. Entonces vamos a crear una subvista en nuestro proyecto que se va a llamar question.php. Aquí está el código de la subvista question, pregunta 1 de 5. Aquí vamos a poner usando las clases de Bootstrap. ¿Para qué sirve PHP? El título de la pregunta. Vamos a usar un formulario por el método post y la acción va a ser site URL, es decir, me va a redirigir al controlador quiz, y al método process va a procesar la respuesta de esta pregunta. Luego vamos a crear los inputs de tipo radio. Vamos a crear solamente 3 a manera de ejemplo, y un botón tipo submit con las clases de Bootstrap margin top 3. Entonces, si vamos al navegador y hacemos clic en empezar, que me va a redirigir al controlador question, se dan cuenta que ya tenemos esta interfaz y podemos hacer las selecciones. Aquí no cambia, cuando hago clic no cambia porque tenemos que cambiar aquí el choice. Tenemos que ponerle un nombre diferente, un ID diferente. De igual manera aquí 2. Actualizamos y se dan cuenta que ahora sí cambia. Ahora vamos a crear la vista final. Entonces, de igual manera, vamos al controlador y vamos a crear un nuevo método final. El procedimiento es el mismo. Vamos a crear una subvista final y se lo vamos a pasar a nuestro layout principal. Entonces creamos un archivo final en nuestra carpeta views y el código va a ser el siguiente: una etiqueta h2, un párrafo, una etiqueta de enlace que va a redireccionar al controlador quiz, el método question. Entonces, si yo me voy a quiz final, tiene que mostrarme esta interfaz y tiene que redirigirme al controlador quiz, al método question, pasándole un parámetro de entrada que va a ser el número de la pregunta. Ahora solamente queda diseñar la interfaz para agregar una pregunta, toda esta interfaz. Entonces, de igual manera, vamos a nuestro controlador y vamos a crear un método que se llame add. Este método add, vamos a crear una subvista add
y se la vamos a pasar a nuestro layout principal. Entonces vamos a la carpeta views, vamos a crear un archivo que se llame add.php. entonces en el código de esta interfaz va a tener un mensaje que diga agregar una pregunta, un formulario de método post con una acción que me va a redirigir al controlador quiz y al mismo método add, donde se va a validar los datos de este formulario. Entonces va a tener un input de tipo número, donde vamos a ingresar el número de la pregunta y el mínimo valor va a ser 1. El nombre va a ser question ID de esta etiqueta input. Aquí vamos a tener el nombre de esta etiqueta question text. Y aquí, si se fijan, estamos creando el nombre de esta etiqueta de tipo text de la alternativa como un array. ¿Por qué? Porque necesitamos registrar todas estas alternativas en nuestra base de datos, en la tabla choices. Entonces por eso lo hemos puesto como un array, ya que el tipo de texto es el mismo, es la misma, el tipo de dato es el mismo, una alternativa. Por eso declaramos como un array el nombre de este campo. Entonces aquí tenemos otro nombre del campo isCorrect para ingresar el número de la respuesta correcta. Luego tenemos un botón de tipo submit para enviar al controlador quiz. Cuando hacemos clic en submit va a llamar al controlador quiz al método add, donde se va a validar si los datos están vacíos. Entonces si vamos a la interfaz question quiz add, tenemos que ver este formulario donde vamos a poder elegir la pregunta, la alternativa, hacer clic, agregar pregunta y me redirecciona al mismo controlador con el método add. En el siguiente video vamos a traer los datos de forma dinámica, lo que vamos a registrar en nuestra base de datos, el número de preguntas. También vamos a traer de forma dinámica el título de la pregunta con las alternativas y también vamos a gestionar el puntaje final de forma dinámica de acuerdo a las preguntas que hemos contestado.